Pensado para esta segunda sesión, preparé un PPT, un slide, pero también preparé un texto que tiene 45 páginas y no sé qué es lo que voy a comentar el día de hoy para esta actividad. Es que son varias cosas que me gustaría profundizar, pero ya más de lleno. Entonces quería preguntarles si les parece mejor que el texto, que es un texto que se compone de otros textos que ya están publicados, eh, se los comparto para que ustedes vayan a acompañar. ¿Les parece si yo proyecto el texto? Obviamente yo lo voy a ir leyendo, voy a explicar algunas cosas, pero me gustaría que facilitar más el acceso a algunas ideas con eh, más detalles. Ven mi presentación, ¿no es cierto? Ven el documento que yo estoy proyectando, ¿no? Perfecto. Yo quiero hacer esto un poco para facilitar el entendimiento de la lengua, ¿ya? Yo sé que a veces esto se hace un poco complicado, pero me gustaría facilitar el entendimiento de aquello que estamos conversando o trabajando el día de hoy. Bueno, la primera parte de lo que vamos a comentar el día de hoy dice relación con esto que se llama Entendiendo la educación inclusiva. Ya vamos a dividir esta presentación en 6 partes. Vamos a ir desde algunos entendimientos cruciales para entender la educación inclusiva hoy. Luego nos vamos a centrar en la relación entre eh, la concepción materialista de la diferencia, ya el problema ontológico de los grupos sociales, que es lo que más está presente en las políticas educativas, y luego vamos a revisar qué es lo que ha hecho cada país de manera descriptiva en torno a la educación inclusiva, y vamos a cerrar hablando un poco de neurodiversidad, de algunas de las ideas fundamentales de la neurodiversidad al momento de entender esto de, de lo inclusivo. ¿Ya? Entonces, partimos. Lo primero que vamos a revisar, o el primer gran momento, se llama Entendiendo la educación inclusiva, luchar por otros desempeños epistemológicos. ¿Ya? Una de las demandas teórico-políticas que enfrenta la educación inclusiva asume el reto de aprender a leer las injusticias y las desigualdades en términos de opresión y dominación. ¿Por qué siempre digo en términos de opresión y dominación? Porque la opresión ya no está mirada en términos de marxista, ni tampoco la dominación en términos exclusivamente marxistas, sino en términos neomaterialistas. Es decir, y ese es un examen que proviene desde el feminismo crítico y nos dice cómo nosotros enfrentamos frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución. Entonces, entendiendo que la opresión y la dominación son frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución, a través de las configuraciones materiales y de lo relacional en planos de interacción multinivel. Esto es muy importante porque nos permite entender cómo lo inclusivo debe ofrecer un dictamen acerca de cómo funciona la opresión, la desigualdad, la violencia estructural, eh, y las diversas formas de segregación, etcétera, pero que no acontecen de forma lineal, sino que en una malla de conexión, ¿no? Por eso yo hablo de multinivel. Un examen de estas características atiende al conjunto de articulaciones interinstitucionales que impiden a la gente participar de diversas acciones, así como de la matriz de producción de nuevas formas de dominación que afectan a las trayectorias de diversas colectividades. El problema técnico de la inclusión no solo reafirma una operación de carácter asimilatoria y compensatoria, sino que devela la definición de un objeto de control técnico instrumental que está ligado al aseguramiento de justicia. Y esta idea del problema técnico nos lleva a nosotros a una concepción objetivista de inclusión. Aquí varias cosas que me gustaría que pudieran anotar. La primera, la idea del problema técnico. El problema técnico de la inclusión es lo que en la sesión pasada yo mencionaba como problema ontológico de los grupos sociales. Cuando nos encontramos
frente al problema técnico cuando entendemos o reducimos la idea de inclusión a un mero acto de incorporación de más niños matriculados en la escuela, pero sin hacer que las estructuras educativas cambien o se modifiquen. Este problema técnico es heredero de una praxis de asimilación y de compensación. Es decir, lo que hace es producir un llamado vacío de la diversidad, nombrar a ciertos grupos que supuestamente están en los márgenes de la sociedad y que, como vimos la vez pasada, eso era infértil porque encontramos que hay un centro y hay unos márgenes, ¿no es verdad? Y de alguna manera esa es una ficción eurocéntrica. Esto nos lleva justamente a pensar siempre en el control sobre la producción de desigualdades y que mantiene intacto el status quo. Por ello, la primera pregunta que enfrenta la educación inclusiva gira en torno a la transformación de los sistemas de poder, que se ha dicho de paso, son performativos y regenerativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder por sí solo no existe, sino que el poder se expresa de múltiples formas, toma distintos rostros en la realidad y va atacando o capturando a las personas de distinta manera. Y esto nos lleva a reconocer que además el poder siempre es regenerativo, existe y se reinventa por sí solo, que regulan el remanente del el ideal humanista liberal y el ideal asimilacionista, que trata por igual a todas las personas y que les aplica los mismos criterios que perpetúan las desventajas porque las diferencias de los grupos reales existen y vuelven injusta la comparación entre quienes no son iguales. De acuerdo con los argumentos expuestos, sostendré que la racionalidad predominante sobre educación inclusiva constituye una práctica cognitiva ignorante en torno a la comprensión de las políticas y las reglas de funcionamiento de la sociedad, perpetuando una red de frenos al autodesarrollo y a la autodeterminación. Recordar, como veíamos en la sesión pasada, que las reglas de funcionamiento institucional de la sociedad se convierten en reglas de funcionamiento del sistema educativo y por eso hace que haya un sistema educativo con estructura educativa segregadora, altamente violenta, desiguales, y lo mismo pasa porque con las estructuras sociales. Entonces, esta convergencia es clave para entender los problemas estructurales de la orgánica o de la provisión educativa. Esta idea del problema técnico de la inclusión nos va a llevar a la idea del monocentrismo analítico que impulsa la diferencia a través del encuentro con la singularidad, lo que agudiza el estigma de cada persona y identidad. ¿Sí? La diferencia es en sí misma un terreno de lucha política. Hasta aquí la intelectualidad, la investigación, la formación y las políticas públicas en el campo ratifican y trabajan sobre un significante opresivo de la diferencia, siempre reduciéndolo a prácticas de diferenciación o diferencialismo, centrándose en la negatividad, ¿no? Lo que impone un efecto de sujeto y de legibilidad que es materializado en una alteridad abyecta, restringida, acrítica, comprometida con la gramática del esencialismo y con las políticas de identidad binarista. El problema de la educación inclusiva, entre muchos otros, consiste en crear un espacio pedagógico y social común, gobernado por dinámicas de diferenciación, en vez de construir un lugar fuera de todo lugar coherente con la pluralidad epistemológica de la singularidad, a fin de evitar, como nos va a decir Young, el intento por reducir a todas las personas por la unidad de una medida común que construye como desviados aquellos grupos cuyos atributos difieren de los atributos específicos de un grupo asumidos implícitamente en la norma. El mecanismo para unificar la particularidad y la multiplicidad de las prácticas, símbolos culturales y formas de relacionarse en categorías claras y distintas hace que la diferencia se vuelva exclusión. Yo quisiera preguntarles, a partir de esto que está proyectado acá, de esta cita que yo voy a subrayar, ¿no es verdad? ¿Qué aspectos a ustedes les parecen relevantes de poder reflexionar? A ver, ¿qué me podrían decir? ¿Qué aspectos de esta cita que está aquí usted destacaría?
¿Qué aspecto de esta cita destacaríamos? Bueno, si no hay aspectos, continuamos. La educación inclusiva debe enseñarnos a redecodificar las verdades, las verdaderas cualidades del ser múltiple singular. Por eso siempre hablamos de una multiplicidad de singularidades. El efecto ontológico requerido consiste en correlacionar al sujeto con su naturaleza singular y fuerza singularizante, cuyo mapa cognitivo no asume la pretensión unificadora del mundo, sino todo lo contrario, trabaja a favor de un universo mosaico, evitando establecer una relación negativa con la otra persona. La educación inclusiva se objetiviza cuando entiende que solo los oprimidos o excluidos son objeto de diferencia y afectos de condiciones de diferenciación. Este es otro punto ciego permanente en las políticas educativas y de producción del conocimiento en este dominio de análisis, lo que hace que en estas ideologías la diferencia significa siempre oposición excluyente respecto de una norma, proceso acompañado de normas universalizadoras que piensan el devenir desde una perspectiva cerrada del ser. Debemos superar el efecto esencializador de la diferencia, cuya política intelectual favorezca una conexión que permita a la política de la diferencia hacer frente a ese temor y se propone lograr un entendimiento de la diferencia de grupo como realmente ambigua, relacional, cambiante, sin límites claros, que mantenga a la gente en regla, es decir, entender que la diferencia no supone ni una unidad morfa ni pura individualidad. Al afirmar un significado positivo para su propia identidad, los grupos Claro, oprimidos intentan hacerse con el poder de definir la diferencia en sí misma y refutar la definición implícita de diferencia como desviación en relación con una norma que encasilla a algunos grupos en una naturaleza cerrada en sí misma. Así, la diferencia pasa ahora a significar no alteridad, posición excluyente, sino especificidad, variación, heterogeneidad. La diferencia hace la referencia a relaciones de similitud y no similitud que no se pueden reducir ni a la identidad coextensiva ni a la alteridad no superpuesta. ¿Algún comentario en relación a esta cita de Young? Bueno, si alguien desea aportar algo, me puede interrumpir por el micrófono y vamos conversando sobre ese tema. Por ello, sigamos en la idea entonces de la singularidad. La singularidad permite no solo afirmar que el campo de interactividad en el espacio pedagógico apoya la trama de relaciones materialistas, la multiplicidad y las relaciones atravesadas por la variación permanente. Desde una perspectiva materialista, la diferencia inscribe su función en una trama relacional, distanciándose de una figuración sustancialista con un significado contextual. En este punto considero necesario recurrir a la contribución de la corriente interseccional. La constitución de la diferencia en el orden sustancialista opera mediante una ficción de comparación, cuyas coordenadas superan los atributos rígidos, colocando en tensión las formas interpretativas de la noción de grupo social desde una perspectiva social. Observo aquí un punto dilemático en proximidad entre otras formas de interacción, relacionalidad y subjetividad a través de las cuales determinados colectivos o mecanismos de coexistencia. Lo que está en juego es que la afinidad se refiere a la manera de compartir presupuestos, conectarse afectivamente y entablar redes que de manera notable diferencian a unos grupos de otros, pero no conforme a alguna naturaleza común. ¿Qué puede entonces aportar la interseccionalidad en este punto? Un aspecto crucial consistirá en reconocer los múltiples ejes materiales de la diferencia. En su conexión con la inclusión, fomenta entendimientos que consolidan un programa de cambio social, es decir, analiza las aleaciones entre resistencia y vulnerabilidad, entiende que es el resultado de una sobrerepresentación de la vulnerabilidad,
Su trama fenomenológica describe un concepto de valor especial, idea que tomo de Quirol, Rimberg y Coben, ya que trabaja sobre un amplio espectro de complejidades, ambigüedades y tensiones que afectan a las trayectorias y contextos de participación de diversos sujetos albergados bajo el significante de la corriente predominante de inclusión. Pero cuando la vulnerabilidad se convierte en un criterio de identificación de ciertos grupos, refuerza el ideal de asimilación y el problema ontológico de los grupos sociales, es decir, nos da paso al problema técnico de inclusión, fortaleciendo de este modo la matriz de intervención del paternalismo que omite una amplia variedad de problemas vinculados a la agencia y a la resistencia de múltiples colectividades. De acuerdo con lo señalado anteriormente, es necesaria una concepción más amplia de justicia, concebida como un vector de crítica de la sociedad de bienestar capitalista, que contribuye a despolitizar la fuerza de la tarea educativa en tiempos complejos. Si bien esto coincide con algunas propuestas teóricas procedentes del feminismo crítico, las que sostienen la negación de la diferencia en tanto atributo negativo de la identidad, estructura parte sustantiva de la conciencia y razón de Occidente. La diferencia es siempre sinónimo de afectividad, heterogeneidad y complejidad, es decir, de multitud. Tanto la negación como el reconocimiento de la diferencia operan oprimiendo y subalternizando, alejando al ser de su propia potencia. Si nos preguntamos acerca de la fuerza de audibilidad, es decir, qué produce a nivel de la conciencia los términos diferencia y singularidad, es posible, es posible es posible reconocer que la primera goza de un etos mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nivel de la conciencia social, de la semiosis social, el término de diferencia está mucho más arraigado y está mucho más asociado con atributos negativos del ser, versus que la singularidad denota un estatus menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la singularidad es el único concepto que no cosifica al ser, no lo reduce, es la singularidad la que menos goza de entendimiento en nuestra cognición social. Y esto hace que de alguna manera siempre tendamos a mirar los atributos negativos del ser, entendidos como diferencia, ¿no? Y de ahí se producen estos ejes de diferenciación que hemos mencionado y que son las prácticas de diferenciación y diferencialismo, ¿no? Es decir, de subordinación de grupo y estas propuestas educativas de inclusión basadas en cuotas, en programas específicos, en cupos específicos, para grupos específicos, etc. Sin embargo, es la fuerza del significante y del etos de la singularidad que permite recomponer la esencia del ser humano. La singularidad posee una alta importancia política y heurística para explorar la dinámica interactiva de producción de las identidades en el espacio político, escolar, cultural, desencializando al sujeto. Acción se reduce a la acumulación del estigma. Estas, perdón, cuando entendemos, por ejemplo, la singularidad, que es una propiedad inherente al ser, reducimos la acumulación del estigma. Y recordar que el estigma en la práctica educativa se materializa a través de múltiples marcas de desigualdad, ¿ya? Como eh, nos va a decir, por ejemplo, eh, Goffman o Kaplan en muchos de sus libros, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Estigma, que fue publicado en el año 88 por Goffman y que justamente alude a esta producción de las múltiples formas de estigmatizar al otro y de devaluarlo en función de ese estigma que no dialoga con lo que hemos comprendido históricamente. Entonces, estas articulaciones son las que fundan la noción que yo llamo inclusión liberal, concebida como una praxis que intenta tratar a todos con el mismo respeto, generando las mismas oportunidades
al tiempo que no controla ni interviene en las variables que producen las desigualdades, ¿sí? Y esto es muy importante porque esta inclusión liberal es la que más está presente en las políticas públicas, es la que nos dice, bueno, que todos somos diferentes, que tiene que haber respeto, pero que mantiene intacto el aparato social y político de desigualdad, ¿sí? Por eso decimos que no intervienen las variables que producen desigualdades múltiples y representaciones culturales que menosprecian y colocan en desmedro a determinados colectivos de estudiantes y de ciudadanos. La inclusión, la lucha por la justicia educativa, la cristalización de oportunidades educativas más amplias, es siempre un complejo proceso de producción de la conciencia, intervenciones políticas e interpretaciones culturales que dialogan en un punto de convergencia, la puesta en práctica de una figuración creativa y alterativa de significantes canónicos y neoconservadores tradicionalmente empleados para fundamentar su tarea. Otro desafío que enfrenta el dominio de la inclusión consiste en avanzar desde un discurso que abogue por un corpus de garantías formales de tratamiento e implementación de cada una de las formas de derecho a la educación, contraponiendo de este modo una interpretación reduccionista y mecánica de la justicia, la igualdad y la equidad. Sus operatorias deben contribuir a reducir los frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución que proliferan a través de la enseñanza y del aprendizaje. Ambas cristalizan un arma de liberación del sujeto. Estas formas analíticas son cruciales para entender el funcionamiento de las estructuras educativas que producen poblaciones excedentes a través del derecho en la educación, o bien el conjunto de tecnologías de arrastre de determinados colectivos de estudiantes que habitan las fronteras del derecho a la educación. Si nosotros queremos diseñar un proceso de investigación, un posgrado e incluso un proyecto educativo, nosotros eh, quisiéramos justamente entender esta idea de que de alguna manera tenemos que examinar cómo múltiples grupos ejerciendo el derecho a la educación son arrastrados a las fronteras del derecho y convertidos en poblaciones marginales. Ese acto es sumamente reparador, ¿ya? Entonces, para ello, observo necesario comprender mediante un doble vínculo en la literatura de Spivak son dos cosas que a lo mejor actúan por contradicción, pero que se conectan y nos permiten ensamblar un análisis. Para ello, observo necesario comprender mediante un doble vínculo, tal como sugiere Spivak, el engranaje de funcionamiento de las actuaciones regenerativas y performativas del poder, sus formas de permeabilidad con las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad convertidas en reglas de funcionamiento del sistema educativo en su conjunto. Finalmente, al examinar la fuerza analítico-metodológica de la justicia relacional y del enfoque transrelacional del derecho a la educación, se observa que en su política del enunciado opera más allá de los planteamientos del giro relacional y de la estrategia analítica proporcionada por la interseccionalidad. Su centro crítico recupera parte de los legados de esta última y del feminismo. En parte comprende que el fenómeno de la enseñanza, la evaluación, el currículum es un campo de fuerzas estructurales, políticas y microprácticas que se interpenetran y desbordan sistemáticamente. Cada una de estas tres dimensiones de análisis de la práctica pedagógica se cruzan con aspectos medulares del contractualismo social que erigen las mecánicas institucionales de desarrollo socioeducativo, que al tiempo entiende que estas son formas normativas que, de acuerdo a su planteamiento, avalan las figuraciones de la desigualdad existente. Ahora, como segunda parte, yo quisiera que antes de pasar a revisar cómo se han configurado las políticas educativas en el continente, yo quisiera que ustedes pudiéramos reflexionar en torno a lo persistente que tienen estas políticas educativas. ¿Y qué sería lo persistente? El problema ontológico de los grupos sociales. Antes de avanzar en esta segunda parte, vamos a dar unos 3 minutitos, solo 3 minutos, para que ustedes puedan realizar una lluvia de ideas de mínimo 5 palabras y máximo 5 palabras, es decir, una lluvia de ideas de sí o sí 5 palabras acerca de lo más importante que estuvimos conversando
en el primer momento de esta sesión, ¿ya? Entonces tenemos 3 a 4 minutitos para crear nuestra propia lluvia de ideas en función de lo que se estaba comentando anteriormente. Bien, quisiera alguien comentar alguna de las ideas que pudo pesquisar y que pudo rescatar, de algunas palabras que pudo extraer de aquello que estuvimos conversando, comentando en la primera parte.
Si no hay, continúo yo con la segunda parte. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con la segunda parte de esta presentación que se llama Lo persistente, el problema ontológico de los grupos sociales. ¿Por qué le llamo lo persistente? Porque esto es lo que más está presente al momento de hablar de inclusión, de política educativa, y es lo que por muchos años ha pasado inadvertido en la construcción de política educativa sobre inclusión y está muy presente incluso desde la formación de los profesores, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces comenzamos. Podríamos decir que desde la genealogía del discurso de la educación inclusiva se ha propuesto por responder a las necesidades de determinados grupos sociales atravesados por el significante de la vulnerabilidad, convirtiéndose en un argumento universal que descuida las condiciones relacionales y transversales de afectación multinivel. Lo que veíamos al inicio de que las desigualdades operan a múltiples escalas, en múltiples dimensiones y van configurando una red que es multinivel. La comunidad argumentativa predominante impone un efecto discursivo, ideológico y retórico que refuerza a través del concepto de alteridad construida por la zona del ser, es decir, en la literatura decolonial, la zona del ser, específicamente en Fanon, en Boaventura de Sousa y en Gross-Fogel, la idea de zona del ser va a ser aquel espacio multiposicional creado por la hegemonía en el que se crean leyes, decretos, política educativa a favor de los oprimidos, pero esas leyes, esos decretos, esos códigos de ordenación, como diría Michel Foucault, no terminan transformando la vida de las personas, sino que más bien avalando la producción y el funcionamiento de múltiples esferas de desigualdad. ¿Sí? Bueno, desde esa perspectiva entonces, la comunidad argumentativa predominante impone un efecto discursivo, ideológico y retórico que refuerza a través del concepto de alteridad construida por la zona del ser, un que imbrica su significante con las políticas de identidad y representación de sujeto, puntualizando en diversas variables de desigualdad. Este efecto, que sea dicho de paso, fundamenta su gramática en un corpus de individualismos esencialismos en el que la identidad de las personas refuerza la posición de coimplicancia y copertenencia a un singular grupo. Nos enfrentamos aquí a un problema analítico no abordado por el campo investigativo de la educación inclusiva, también compartido con la filosofía analítica, como es el concepto de grupo social, devenido en los que denominaré problema ontológico de los grupos sociales. El discurso predominante de educación inclusiva e injusticia social refuerza una concepción de grupo en la que las personas son descritas en términos de una clase específica de colectividad con consecuencias específicas respecto de cómo las personas se entienden a sí mismas y entienden a los demás. Nos enfrentamos a un efecto de legibilidad sobre la noción de grupo social que cristaliza un efecto de sujeto, es decir, una comprensión ontológica en la que en la interioridad de los problemas socioeducativos, políticos y culturales. Lo cierto es que no existe un concepto claro que nos proporcione un lenguaje y una racionalidad otra para pensar los problemas de cada comunidad, evitando reforzar una gramática propia de la zona del ser. La política ontológica de la educación inclusiva interroga profundamente las articulaciones de la zona del ser, génesis de los individualismos, esencialismos legitimados por la política de educación inclusiva a nivel mundial. Como consecuencia de ello, observo un argumento que impone un problema técnico para fundamentar la acción pragmática de la educación inclusiva. Este efecto persistentemente de asimilación que veíamos, ¿no? O de reducir la función de la inclusión a solamente el aseguramiento de condiciones de matrícula, pero no de funcionamiento de la provisión educativa. Para Young, un grupo social queda determinado por el significante que inscribe a un colectivo de personas que se diferencia de al menos otro grupo a través de formas culturales, prácticas y modos de vida. Entre las principales características observo a. Un corpus de atributos comunes y afines a nivel subjetivo, cultural y relacional. B.
sujetos que experimentan condiciones materiales y subjetivas similares en materia de inequidad educativa o frenos al desarrollo pleno en la sociedad. C, toda comunidad es reflejo de un conjunto de interacciones y relaciones sociales. Y D, son las diferencias de cada comunidad las que permiten las interacciones y los planos de diferenciación entre diversos grupos. Fomenta además planos de una coreografía y una cartografía multiescalar y multiposicional de ubicaciones en la estructura social. En ellas, las asociaciones no funcionan en términos de un bloque cerrado, como demanda la metáfora de los todos colectivos, sino que su materialidad se inscribe en la constelación de diversas clases de asociaciones culturales. Aquí nos enfrentamos a una articulación interseccional. Por norma, todos los atributos que definen los colectivos reafirmados en las pseudopolíticas de educación inclusiva quedan materializados y determinados a través de un conjunto de atributos de orden esencialista. Este es un problema restrictivo en la producción de luchas por el igualitarismo. El estudio del concepto de grupo social habita un doble vínculo integrado por múltiples conjuntos de personas con combinatorias singulares cuyo ámbito definicional acontece a través de la identidad. En efecto, son los atributos objetivos de una condición necesaria para clasificarnos a nosotros mismos y a los demás como pertenecientes a un cierto grupo social, son la identificación de una cierta categoría social, la historia común que genera la categoría social y la autoidentificación que las define al grupo como grupo. Todo grupo social cristaliza un singular modo relacional, precedido por una forma asociativa específica, lo que permite reconocer la singularidad de cada sujeto al constituirse en un grupo. A mi juicio, es este el problema que enfrentan las coordenadas definitorias de lo colectivo y lo común, cuyo beneficio, que a su vez produce un fallo de aproximación, se cierran las tramas de constitución del propio grupo. El llamamiento es a omitir las coordenadas ontológicas que determinan a los sujetos antes de vincularse y reconocerse parte de un determinado grupo. Otro punto espinoso reside en los modos de asociación establecidos, así como en los dispositivos semiológicos, en las imágenes culturales y visuales que posteriormente actuarán en términos de anclaje de la política pública. Las identidades son construcciones anteriores a las impuestas por determinados grupos. Estoy interesado en interrogar los ejes de configuración de una ontología social y educativa de corte individualista, que es la que funda erróneamente el campo de producción y los entendimientos de lo inclusivo. Una ontología individualista esencialista deviene en un efecto normativo y sustancialista propia de la razón del humanismo. En este discurso, el yo es atomizado, neutralizado y escindido de su naturaleza y potencia. Epistemológicamente, en esta trama, observo abyectos de conocimiento, no sujetos de conocimiento, lo que colinda con una preocupación ficticia sobre el otro y las coordenadas de alteridad, pues estas responden a un orden de lo establecido por la zona del ser, la hegemonía, ratificando una praxis de alteridad ciega para entender la inmensidad de los problemas de los sujetos atravesados por la opresión. Las personas deberían ser tratadas como individuos y no como miembros de grupos, permitiéndoles que hagan su vida libremente sin estereotipos ni normas grupales. El sujeto, entonces, es una producción material, cuyo beneficio analítico en el contexto de la educación inclusiva articula una política ontológica de lo menor y de orden posthumanista. Aquí post habita un doble vínculo al decir de Spivak. Se entiende en términos de continuidad o sistema hereditario de orden transitivo multidireccional, así como un salto, una mutación, un punto de fuga sobre los sistemas de razonamiento humanista. Otro nudo crítico evidencia las limitaciones, entre otras muchas, del discurso instalado de la inclusión. No desafía los presupuestos de la filosofía de la conciencia. Recuerden siempre que la inclusión es un cambio de conciencia, ¿sí? El problema es que la concepción predominante ofrece un análisis monocentrado que categoriza y otorga legibilidad
a cada colectividad a partir de rasgos negativos de su propia identidad. Refuerza y privilegia un ideal de diferenciación por sobre condiciones de diferencialidad, es decir, el corpus de atributos de singularización de cada persona y colectividad. Para Young, la identidad se convierte relacionalmente a través del compromiso con otros significados y su incorporación, así como a la integración en comunidades. La categorización de grupos y las normas son elementos esenciales de la identidad individual. Pregunta: ¿cómo operan las identificaciones grupales de los oprimidos? Esto es clave para hablar de una política pública sobre inclusión. Si bien es cierto, diversas colectividades se conectan a través de experiencias de opresión y dominación, la diferenciación entre estos no establece una relación a per se de orden opresiva, como comúnmente tiende a observarse en diversos trabajos sobre educación inclusiva crítica. En el campo relacional denominado educación inclusiva, convergen diversos colectivos sociales específicos, con lenguajes, prácticas y modalidades de agenciamiento específicos. El problema de constitución reside en una naturaleza inalterable del ser. La sustancia actúa en términos de efecto de legibilidad sobre las condiciones de posibilidad de cada sujeto, cuya acción heurística es síntoma de una operación más superficial. A tal efecto, es necesario explorar dos dimensiones a mi parecer relevantes. A, los ejes de determinación de los dispositivos semiológicos que condicionan los entendimientos sobre sus condiciones de identificación, es decir, los signos y las imágenes con las que asociamos a determinadas personas como parte de determinados grupos. B, las coordenadas que permiten comprender y definir a grupos específicos sin coordenadas de opresión, y también las diferencias de grupo que surgen de relaciones y procesos sociales, por lo general, se cruzan unas con otras. Todo grupo social es el resultado de interacciones de naturaleza relacional compuesta por pasiones, afectividades y condiciones materiales y subjetivas, que crean coordenadas de identificación y reconocimiento entre diversas personas y colectividades. El yo es el resultado de profundas implicaciones sociales, según Jack. El yo y la comunidad en el discurso de mayor adherencia sobre educación inclusiva refuerza un ámbito de definición negativa devenida en una política ontológica y de producción epistémica que refuerza los planteamientos del individualismo liberal, el que a su vez refuerza un ámbito de definición negativa devenida en una política ontológica de producción sistemática que refuerza los planteamientos del humanismo liberal, el que a su vez niega la diferencia mediante un efecto de ausencia de reciprocidad. El que en superación de esto propongo que la política ontológica de la educación inclusiva, fundada en la revolución molecular, haga confluir la multiplicidad y la heterogeneidad en la unidad. Una unidad inquieta, abierta, integrada por múltiples singularidades. No siempre el rechazo al individualismo liberal sugiere la adaptación de la comunidad, sino de formas otras que nos permitan superar el conjunto de obstáculos de frenos al autodesarrollo. Comparto la advertencia de Ralph respecto de la dicotomía entre individualismo liberal y comunidad, sugiriendo que estas dos categorías son de hecho mutuamente excluyentes y agotan todas las posibilidades ontológicas, sociales y las concepciones del yo. Esto es síntoma de algo mucho mayor, un agotamiento de las posibilidades analíticas para entender las configuraciones de la multiplicidad, especialmente una ontología social coherente con dicha consigna. Entonces, esta concepción nos va a llevar a otro nudo crítico que habría que destrabar en las políticas educativas, como es la concepción materialista de la singularidad. Y aquí voy a retomar algunas ideas de Braidiotti. Entonces vamos a iniciar con una pregunta, dice: ¿una ética de la diferencia? Braidiotti, en el año 2000, consolida su trabajo académico a través de una noción positiva de la diferencia.
En esta oportunidad examinaré su potencial analítico atendiendo a sus consecuencias de orden práctico en las estructuras de participación social y de escolarización. Tal como he sostenido en párrafos anteriores, si la inclusión produce nuevos ángulos de visión, entonces uno de ellos consistirá en deslindar y subvertir las formas de individualismos y esencialismos que fundan el problema ontológico en los grupos sociales, también concebida como ontología sustancialista, que coloca en desmedro y cosifica a un amplio grupo de personas, justificando así un corpus de políticas públicas que no hacen otra cosa que reproducir un efecto de asimilación y un problema multicategórico para justificar su tarea en torno a los significantes pasivos de la inclusión. Esta figuración ontológica conduce a la jerarquización del ser, lo que en la interioridad de las propuestas de educación inclusiva deviene en sistemas de cuotas. En efecto, Braidiotti agrega que esta figuración categorial hizo posible la distinción entre órdenes jerárquicos del ser, clasificando como más avanzados o más próximos al ideal civilizatorio de la cultura occidental y al prototipo de ser humano impulsado en esta, el hombre blanco, heterosexual, cristiano y proletario, por sintetizarlo en sus atributos más representativos. Otro punto espinoso que observo en la comprensión de la diferencia proporcionada por el discurso mainstream o mayoritario de la inclusión es que abduce parte significativa de los sistemas de razonamiento de la metafísica de la presencia, dando paso a la distribución desigual de las estructuras sociales y los sistemas de relacionamientos. Podríamos citar a González y decir, donde la idea muy específica del ser humano se ha impuesto sobre otras funcionando como un ideal o un canon regulativo con el que contrastarse y aspirar. En tal marco, la diferencia pierde gran parte de riqueza de su significación al ser entregada a una estructura de pensamiento en la que prima la unidad o la homogeneización de las subjetividades, ya que aquellas que no responden o que no se distinguen de la hegemonía, bien son segregadas o bien situadas en los márgenes, cuando no reprimidas y perseguidas, si bien se les adjudica una posición de subordinación respecto de aquella, conformando un sistema social marcadamente jerárquico y estratificado. ¿Cómo es presentada la diferencia en las propuestas de educación inclusiva? En este discurso, tal categoría es presentada mediante un falso sistema de apropiación de la potencia del ser, develando algo mucho más complejo, la complicidad con una variedad de proyectos de conocimiento que subordinan su significante político y heurístico y ético a los beneficios del pensamiento jerárquico o de la imaginación binaria. ¿En qué medida estas propuestas recuperan la significación positiva de la diferencia? La entidad autoconsciente que estas decisiones institucionales refuerzan es una concepción de alteridad restringida, cometiendo el error de entender a dichos grupos mediante una concepción de diferencia que reimplanta el ideal de asimilación mediante el significante de la diversidad y la diferencia. El problema se reduce a lo siguiente: entiende las diferencias solapadas a los efectos regenerativos de la ideología de la normalidad, sobre representando la condición de abyección o de toda figuración que escape a la norma. Contrarrestan además la fuerza de la diferencia en tanto atributo negativo de la identidad, develando peculiares modalidades de ausencia, de reciprocidad y una serie de enredos y equívocos de aproximación a la comprensión multidimensional de nuestra naturaleza humana. Es por ello que sus discursos tienden a sobrerepresentar las minorías e intentar incluirlas a lo mismo que fomenta mucho antes su exclusión. Lo que estas propuestas esconden son imperceptibles formas de desigualdad estructurales y representaciones culturales que ningún Estado, proyecto de Estado y político en la materia ha sabido subsanar. Además, emplean mediante coordenadas de sinonimia sus intercambios discursivos y sistemas de razonamiento referidos a los términos de diversidad, diferencia, singularidad. Las primeras preferentemente empleadas para reproducir el ideal de asimilación como forma de compensación de las desigualdades estructurales que afectan a la educación. Es necesario reconocer que la singularidad
es el único concepto que permite pensar lo propio de cada ser sin cosificar su esencia en determinadas representaciones culturales o sistemas semiológicos. Las políticas de educación inclusiva deben asumir la dimensión ética de la diferencia y de la singularidad. Sin ello, difícilmente podrá acontecer la producción de otras lógicas de funcionamiento estructural, relacional y subjetivo, evitando de esta forma odrificar permanentemente a colectivos, fomentando el encuentro y la vivencia con su dignidad propia. Todo ello fomenta la emergencia de una subjetividad alterativa que altera el orden instalado, inaugurando un acontecimiento ontológico que da pie a la apertura de modos no acaecidos del ser, es decir, a lo desconocido de nuestra existencia. Por eso yo la semana pasada, en la sesión 1, hablaba de múltiples formas de existencia, ¿no? Que son la variabilidad o el principio ontológico fundamental del ser humano. La subjetividad dominante en el actual contexto investigativo y político de la educación inclusiva redunda en un sujeto propio del individualismo metodológico y de la subalternidad en tanto correlato de una lectura inscrita en el centro de la abyección, estableciendo una alianza de defensa inmóvil con grupos históricamente sometidos, transformando débilmente su forma de figuración. Observo necesario poner en tensión el corpus de soportes que legitiman las regulaciones de la subjetividad dominante en las estructuras universitarias, escolares, significadas bajo el eslogan de lo inclusivo y lo justo socialmente, interrogando si éstas son los medios adecuados para alcanzar tal empresa. Si la educación inclusiva construye otro estilo de subjetividad, afectividad y formas de relacionamiento, entonces la amplificación de la potencia de la naturaleza humana bordeará un conjunto de entendimientos audaces capaces de la confrontación, la conformación de las singularidades, de las identidades complejas y múltiples que no responden a la idea mayoritaria de la misma. Se trata entonces de defender la heterogeneidad de lo singular más allá del dominio de la idea canónica de hombre, de la mentalidad humanista y antropocéntrica que la impulsa y mantiene. La figuración ontológica correcta que reclama la educación inclusiva auténtica rescata, al decir de Braidiotti, una pluralidad individual o, en términos de Ocampo, una multiplicidad de singularidades. Una política que ratifica este enfoque es coherente con los principios de la revolución molecular, es decir, lo menor. Las comunidades de adherencia, a la luz de estos argumentos, enfrentan el desafío de examinar profundamente las formas de autodisolución de los principios explicativos del ser, analizando las condiciones y coordenadas en las que las identidades y sus implicados devienen en singular, y especialmente cómo los canales prácticos de cada institución fomentan dicha apropiación desde lo institucional, lo curricular, lo investigativo, el trabajo con la comunidad. En otras palabras, es un espacio de multiplicación de la amplia variedad de entidades vivas, creado para que la singularidad acontezca en la materialidad de dichas estructuras. En tal caso, los desplazamientos creativos que engendran interconexiones de tipo no lineal, donde la conducta humana no pretende imponer la propia individualidad y con ello anticipar y controlarlo todo, sino desterritorializar, abrir espacios en movimiento, fluidos, donde el sujeto discontinuo, desigual a sí mismo, aunque no fragmentado, que ha renunciado ascéticamente a sí mismo, eh, desarrolla su potencia humildemente, esto es, sin dañarse a sí mismo ni a los otros. Hasta aquí observo un status quo que devela la incapacidad de los diseños institucionales para pensar y actuar en función de la transformación de las condiciones existenciales que atraviesan la multiplicidad de colectivos que la albergan. La ética de la inclusión emerge de una política ontológica de lo menor, defendiendo los presupuestos de la condición poshumana de la subjetividad, cuyas fases se encuentran, tal como afirma González, en la ontología monista y materialista. Concebida así, se convierte en un poderoso ángulo de visión alternativo de las opresiones metafísicas tradicionales empleadas de forma arbitraria en el discurso de la inclusión. La inclusión no solo acontece en una constelación intensa, imprevisible y en permanente movimiento que construye un saber del presente. Toda propuesta de educación inclusiva aplicada a nivel preescolar, inicial, primario, secundario,
debe reflexionar conscientemente sobre las condiciones de devenir o de las condiciones del devenir existencial de cada sujeto. Sin duda, esto trae consecuencias para la entrega de recursos políticos, redefiniendo sus canales de otorgamiento. Mi insistencia en lo nuevo y en la creación de lo posible va más allá de las formas y figuraciones canónicas otorgadas por la filosofía de la diferencia. Es algo que trasciende sus posibilidades lógicas de argumentación. El estudio de las condiciones existenciales del ser en el marco de la inclusión se ancla en un examen profundo acerca de los modos de individuación propios de la vida misma, albergando una amplia variabilidad de existencias y formas de vida. Todo ello confirma lo que yo sostengo en torno a la política ontológica en términos de multiplicidad abierta, una variabilidad infinita de formas existenciales del ser. Esta visión acontece a través de un punto de superposición entre lo fijo, lo simbólico y lo biológico. La multiplicidad es una forma interna de alteridad. De hecho, es el concepto del que emergen categorías tales como alteridad, heterogeneidad y diferencia. Coincidiendo con Braidiotti en el sentido positivo de la diferencia, trabaja a favor de un ideal diferente de emancipación, una concepción de materialidad del ser, un salto desde una ontología sustancialista que crea abyectos de conocimiento a una de carácter poshumanista y sustancialista que bordea los contornos de la multiplicidad. Sus configuraciones trabajan para descentrar el ideal de asimilación devenido en prácticas de acomodación por una praxis y una estrategia analítica que afirma intencionalmente una política de multiplicidad de singularidades. En cuanto al ideal de asimilación y al tratamiento de las diferencias en las políticas públicas en materia de inclusión, observo que ambas nociones actúan en términos de ficciones, de comparación y de perpetuación de condiciones diferenciales en el acceso y participación a la educación. La revolución cultural que explicita la inclusión en su versión predominante se propone trascender el significado que adopta la diferencia de grupo a través del ideal de asimilación. Lo que hay que transformar es la matriz semiológica y de significado que producen los entendimientos sobre la diferencia social. Para tal efecto necesitamos recurrir a una compleja transposición analítica y a un salto transfronterizo desde un argumento de corte esencialista e individualista a uno de naturaleza relacional, de orden materialista y en permanente devenir. Otro punto de conexión con la propuesta de la ética diferencial y de Braidiotti. El estudio de la diferencia, entonces, devela una obstrucción en los dispositivos de producción y recepción heurística, así como en sus dispositivos semiológicos. Ciertamente, ni la diferencia ni la diversidad logran superar el efecto esencializador que imponen ambas categorías. Solo es la singularidad la que disfruta de un efecto que logra superar los medios que atrapan, cosifican y encierran al ser en dichas ataduras. No obstante, el estatus semiológico de la diferencia posee una fuerza de audibilidad más poderosa que la singularidad. Coexiste así un efecto de audibilidad y una semiología cruzada. La política de la diferencia, fundada en la metáfora de los todos colectivos, distribuye justicia a través de los mismos principios y reglas institucionalizadas por el universalismo clásico, generalizando al otro. En contraste, una política ontológica y un ensamblaje semiológico coherente con la multiplicidad de diferencias reclama, al decir de Young, un pluralismo cultural democrático que funda su campo de actividad en la igualdad entre grupos sociales y culturalmente diferenciados que se respetan mutuamente unos a otros y se reafirman los unos a los otros en sus diferencias. El proyecto político que intenta construir la educación inclusiva fracasa en cierta medida producto de las cegueras empleadas para referir al índice de singularidad de la noción de diferencias, lo que se traduce en una práctica de asimilación que busca incluir a lo mismo que genera coordenadas multinivel de exclusión, es decir, a estructuras gobernadas por diversas expresiones de poder cuya racionalidad conduce a la asimilación de formas de vida generalizadas. En efecto, las diferencias reales entre los grupos oprimidos y la norma dominante, sin embargo, tienden a ponerlos en una situación de desventaja al valorarlos conforme a estos estándares y por esta razón a políticas de asimilación que perpetúan su desventaja.
Sobre este particular insiste la connotada politóloga norteamericana, señalando que la ceguera respecto de la diferencia perpetúa el imperialismo cultural al permitir que las normas expresen el punto de vista y la experiencia de los grupos privilegiados que aparezcan como neutrales y universales. La política de la diferencia articulada a través del ideal asimilacionista, afirma la existencia de una humanidad general, avalando la matriz esencializadora que abarca las tramas materiales y subjetivas de los oprimidos con mayor profundidad. Esto es, cuando se entiende que la participación implica asimilación, la persona oprimida está atrapada en un dilema irresoluble. Participar significa aceptar y adoptar una identidad que no es, e intentar participar significa que yo misma reconoceré y las otras personas me habrán de recordar la identidad que soy. Bien, antes de pasar ya a revisar el caso de cada política educativa, quisiera preguntarles si ustedes pudiesen contarme eh, cómo es la política educativa brasileña en relación a la inclusión, la educación especial, ¿sí? A ver si podemos dar unos 3 minutitos para que cada uno de ustedes pueda pensar y nos pueda contar cómo es la política educativa de educación inclusiva y de educación especial en Brasil, antes de avanzar para ver qué es lo que ha hecho cada país al respecto. Muchas gracias, Juliana, por tu ayuda. Vamos a esperar 3 minutitos y si les parece, Aviva, ustedes pueden abrir el micrófono y por ahí contarme cómo está esta política de educación inclusiva en Brasil. ¿Alguien quisiera comenzar? ¿Alguien quisiera participar y contarnos cómo es la política educativa en Brasil? ¿Cómo funciona la educación inclusiva? ¿Qué riesgos le ven? Olha, Claro, professor, acá. Adelante, adelante. é, acho que as pessoas estão tímidas. No hay problema que sean tímidos, pero sí me gustaría escucharlo y saber cómo funciona la educación inclusiva allí en Brasil, a partir de su experiencia, lo que han investigado. Vou falar um pouquinho.
Claro, con todo gusto. Cláudia que está falando. Em termos de políticas públicas vigentes, a gente está ainda com uma política de 2008, que é a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, em que a gente tem a delimitação de um público para o direcionamento dessas políticas, né? Então, é chamado de público-alvo da educação especial. Então, o que normalmente a gente tem visto nas escolas, tanto públicas quanto particulares, privadas, são ações voltadas para esse público específico que tem uma deficiência, um transtorno do desenvolvimento ou altas habilidades. Então, quando a gente pensa, como o nosso laboratório, e pelo que eu estou observando, o CELEI, a inclusão de uma forma mais ampla, né, atendendo à diversidade, aqui na prática a gente ainda está muito longe de contemplar esses outros sujeitos, né, que fazem parte da diversidade humana, com demandas de aprendizagem ou não, mas principalmente o atendimento das necessidades deles nos campos social, psicomotor, né, de cultural, enfim, ainda falta muito, né? Já existem pesquisas e ações de muitos anos, mais de 30 anos, mas a gente ainda está muito preso a esse público, né? E as ações para contemplar as necessidades da escola, né? Desse público-alvo da educação especial, né? Eu vejo dessa forma. E a gente está aí às voltas com um decreto que está suspenso, mas não foi descartado totalmente ainda, né? Que ele foi proposto pelo governo atual, em 2020, que abre precedente para um retorno das escolas especiais, instituições especializadas, como sendo responsáveis, né, pela educação, né, desse público-alvo, né? E a gente já tinha avançado ao longo do tempo aí, com pelo menos a inclusão nas escolas regulares desse público-alvo, né? Fora das escolas especiais, centros especializados, e fora das classes especiais, aquelas turmas específicas dentro da escola, mas que atendia, né, um público restrito. Então, em termos de políticas públicas, a gente ainda está assim, lidando com essa política de 2008, né, mas com o fantasma de uma nova diretriz aí que, na verdade, é um retrocesso muito grande. E a inclusão, como a gente acredita e luta por ela, a meu ver, ainda está muito longe de ser compreendida, né, da abrangência dos sujeitos para as ações políticas, né, epistemológicas que promovam a igualdade, a equidade, né, de oportunidades. É isso. Alguém me ajuda aí, fala mais alguma coisa que está percebendo das políticas públicas, foi a pergunta aí do professor. Muito obrigado, querida Claudia, por su fala. Yo entiendo por portugués, pero no me atrevo a hablarlo. Entonces pido perdón, ¿no? Pero entendí muy bien y fue muy clara usted para explicar en su fala muy clara. Mas podemos entender que el problema global que tenemos, que yo estaba tratando, es lo que usted comentó, es lo que yo estaba tratando, es lo que yo puse el texto ahí para facilitar la idea en la lengua, ¿no? Pero lo que yo estaba comentando tiene que ver con eso, como primero hay un mal entendimiento de la diferencia en el contexto escolar. Luego está muy equívocamente asociada a la educación especial. Y por otro lado,
trabajamos siempre en una práctica de asimilación, entonces por eso es que creamos o colegios especiales o escuelas o escuelas para las crianzas deficientes, pero no hay un engranaje en el sistema educativo que nos permita velar por la justicia, por la desigualdad, y para ir reduciendo eso, ¿no? Entonces, eso suele pasar mucho. No sé si alguien más quiere comentar algo. Juliana, Mónica. Y yo creo que todavía hay congresos, seminarios, pesquisas que todavía hablan del modelo médico y el modelo social, y todavía están muy centrados en eso, ¿no? Eh, sí, sí, entonces la inclusión parece siempre secuestrada por lo especial y estamos en eso. Y los investigadores también son muy canónicos, muy conservadores, porque cuando tú les presentas otra idea, ellos te tiran tomates, pescado, hay otras cosas ahí que es importante. ¿Alguien más quisiera hacer algún aporte en relación a la política pública de Brasil? Quando a gente também, só complementando, pensa na interseccionalidade, né? Vê o quanto precisa ainda discutir, né, para lutar e solicitar essas ações que sejam mais amplas, mais integradoras, né? Porque você tem na escola, né, pegando esse locus, né, pessoas com deficientes que têm uma política, uma legislação voltada para ela, mas que também compõem, né, outras situações de risco, né? Estão em vulnerabilidade social, né? Tem a questão de gênero, sexualidade, tudo imbricado, né, também nesses sujeitos, e essa parte não é atendida. Então, as propostas de atendimento são voltadas para a aprendizagem acadêmica apenas. E, mesmo assim, não está 100%, né, porque não garante para todos essa aprendizagem acadêmica, né? Então, os recursos utilizados são insuficientes, não existe a capacitação dos profissionais de educação, né, para estudar novos recursos, novos procedimentos, né? E aí a gente vê o tempo se arrastando, né, as aprendizagens não acontecendo, e por detrás de um discurso de que a educação é inclusiva, né? No máximo, em muitos lugares, ela é uma educação socializadora, integradora, né? Eles garantiram o direito ao acesso e à permanência à escola, mas a aprendizagem nem tanto, e os outros que não fazem parte desse público-alvo, estão pior ainda, né, nesse contexto. Não sei como é no Chile, eu estou estudando, a minha tese vai ser sobre isso, né? Essa questão aí Bueno, esto que Claudia nos dice tiene dos dimensiones. Por un lado, cuando decimos que la inclusión se va a preocupar de cuestiones de aprendizaje académico, como ella lo decía, eso es una cuestión conservadora, porque lo que hace es decir, bueno, hay otros que históricamente han sido entendidos como diferentes, los caderantes, deficientes, indígenas y todo eso, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos que hay más allá de todo eso, hay múltiples modos de existencia, múltiples formas del humano que muchas veces rayan o chocan con marcos de valores o con valores sociales establecidos. Entonces, ¿por qué? Entonces, esto lleva justamente a reproducir un conservadurismo, como está la inclusión pensada, porque en el fondo margina ontológicamente a los gays, lesbianas, trans, y otras formas que de alguna manera en la escuela se acepta, pero muy pasivamente, de manera muy lejana. Por ejemplo, acá en Chile, hay una ley que se llama Ley de Inclusión. Bueno, algo característico que yo voy a comentar después es que todos los países han creado una ley de inclusión, pero esta ley de inclusión es bastante pobre, digámoslo así. Son leyes que en el fondo es como usted lo decía, ¿no? Leyes que dicen, bueno, como que la inclusión es como lo máximo del sistema educativo, pero no existen dispositivos prácticos, estructurales, institucionales que obliguen al sistema en su conjunto a trabajar en función de esto. ¿Ya? Porque esto no implica solamente pensar la escuela, implica pensar el sistema económico, el sistema cultural, el sistema político, es decir,
es como en la casa. Si yo no tengo todo orquestado en mi casa, la cosa no funciona. Entonces, lo que pasa con la inclusión en las políticas públicas, aparte de reproducir el problema ontológico de los grupos sociales, que es cuando yo entiendo al otro como deficiente, al otro que lo subordino en su identidad y lo convierto en un marginal, eso es lo que más vemos, por ejemplo, cuando las universidades dan cupos especiales para personas supuestamente especiales, ¿no es verdad? Cuando lo mismo pasa en la política pública. Y eso se ha reproducido mucho en las políticas sobre inclusión. Y durante los últimos 7 años, todo el continente ha sacado sus propias leyes de inclusión, pero son leyes que, por ejemplo, en el caso chileno, puntualizan exclusivamente o obligan a ciertas escuelas a convertirse a cambiar su personalidad jurídica, ¿ya? Para evitar el fin al lucro. Pero la pregunta sigue siendo, en materia de interseccionalidad, ¿qué implica una educación inclusiva y pública? ¿Implica solamente cortar el lucro o asegurar que todo sea de todos? ¿O implica repensar profundamente cómo funciona la estructura escolar, social, para ajustar en torno a la raza, al sexo, al género, a la afectividad, a la inteligencia? Yo creo que ahí hay una respuesta mayor, pero esa discusión todavía no está puesta en materia de las políticas educativas. Las políticas educativas hoy día están centradas en abrir las puertas y dejar que los niños ingresen. El problema es que por ley, en todo el continente, a nivel constitucional, podría ser un hecho constitucional, eso está normado en las políticas públicas. Es decir, que por ley, nuestros niños sí o sí tienen que ir a la escuela pública o regular. El problema es que ejerciendo el derecho a la educación, estando en la propia escuela, en la universidad, hay una serie de dispositivos, de recursos que van interfiriendo en la vida o en las trayectorias de los estudiantes y que hacen que ejerciendo el derecho, estos experimenten barreras. Y eso es lo que me parece importante, aprender a ver cómo se producen esos obstáculos complejos que justamente marginan a ciertas personas ejerciendo el derecho en la educación. No sé si me explico con lo que digo, pero esto es muy importante porque lleva a un análisis más profundo. ¿Cómo funciona la estructura educativa que producen estas poblaciones excedentes? Y eso es lo que podemos darnos cuenta de que la inclusión se transforma en una cuestión netamente retórica, ¿sí? No en una acción política que lleve a repensar el funcionamiento institucional de la escuela. Y quiero desmentir y dejar muy en claro que la inclusión no es aumentar el número de niños puestos en la escuela, sino que es entender cómo funcionan las estructuras escolares que producen poblaciones en riesgo. Y ahí estamos hablando de usted, de Juliana, de Mónica, de yo, de cualquier persona, porque eso nos conecta con uno de los principios básicos que tiene la inclusión, que es que habita en lo propio de lo educativo. Es decir, la inclusión es en sí misma educación, porque de alguna manera nos ayuda a recuperar todas las acciones que producto del neoliberalismo, el paternalismo, esto ha ido perdiendo. Bueno, muchísimas gracias, querida Claudia. Yo ahora voy a contar lo que ha pasado en el continente, ¿vale? Bueno, ahora como quinta parte vamos a hablar acerca de la breve síntesis de las políticas, del desarrollo que ha tenido las políticas educativas sobre educación inclusiva en Latinoamérica. Para esto voy a tomar los aportes de Karina Delgado y vamos a revisar lo siguiente. Dice, bueno, en Argentina, caso de Argentina, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que es el ministerio a cargo de esto, con el fin de cubrir las brechas existentes a partir del año 2004, a través de la Coordinación de Educación Inclusiva y de la Coordinación de Proyectos y Política Educativa, diseña e implementa iniciativas, programas y líneas de acción que promueven una atención a la diversidad. El panorama de las políticas de educación inclusiva se desarrolla con estrategias como la aceleración de la educación, ¿sí? La educación automática y acompañada, la integración de núcleos de aprendizaje prioritarios, la amplificación de la jornada y ampliación de la jornada escolar y el incremento de la asistencia técnica desde una perspectiva institucional. A continuación, se describen las principales intervenciones nacionales
analizadas desde las dimensiones de presencia y participación de estudiantes tales como línea telefónica gratuita para la convivencia escolar, línea de acción, guía federal de orientaciones. También tenemos el Programa Nacional de Educación Preventiva sobre las acciones y el consumo indebido de drogas, la línea que está vinculada al abordaje de problemas que afectan a la niñez y la adolescencia, el fortalecimiento de equipos de orientación escolar, y como parte de la dimensión de éxito, ha desarrollado la línea de discapacidad con dificultades específicas, altas capacidades y el programa de pedagogía hospitalaria, con el fin de describir las trayectorias en el marco de emergencia sanitaria realizada a través de este ministerio. Pusieron énfasis en contexto educativo en múltiples plataformas. O sea, lo que podemos ver acá, justamente lo más interesante, es la idea de la aceleración de las trayectorias estudiantiles, ¿no? Por otro lado, en Bolivia, el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional, en el periodo comprendido entre el 2006 al 2014, a través del Viceministro de Educación Regular, trabaja en función del eje de equidad y oportunidad que busca garantizar el acceso y permanencia de los bolivianos en el sistema educativo plurinacional en condiciones de plena igualdad y sin discriminación social, cultural, lingüística y económica. A continuación se describen las principales intervenciones nacionales analizadas desde las dimensiones de presencia y participación mediante el eje de equidad y oportunidad, con programa de escuelas de frontera, liberadoras y de Ribera del Río, programa de educación de personas y jóvenes y adultas, programa de educación inclusiva y programa de centros de apoyo integral y pedagógico en centros penitenciarios, dimensión de éxito mediante el eje de equidad y oportunidad, el programa Bono de Juanito Pinto, entrega gratuita del diploma de bachiller y el programa de pedagogía hospitalaria. O sea, lo que más vemos en realidad es este efecto dual de pensar que hay unos grupos específicos que sufren ciertas desigualdades en el sistema educativo. Y nos olvidamos de que este es un fenómeno transversal a la experiencia material y subjetiva de múltiples grupos que pasan por la escuela. Es de gran importancia, entonces, analizar las intervenciones realizadas durante la emergencia sanitaria a través del portal Bolivia Educa y Aprendemos en Casa al aire del Ministerio de Educación. Trayectorias realizadas para proporcionar herramientas de participación y de comunicación a todos los docentes, estudiantes, familias y comunidad mediante información útil, con contenido educativo para grandes chicos durante las 24 horas del día. Vamos ahora al caso de Brasil. El Ministerio de Educación no describe el desarrollo de programas públicos, universales o suficientemente amplios. Sin embargo, evidencia el desarrollo de políticas públicas asociadas a nivel medio, las cuales describen en intervenciones nacionales analizadas desde las dimensiones de presencia, participación, el Programa Nacional del Libro Didáctico, el Programa Nacional de Integración de la Educación Profesional en la Educación Básica, en la modalidad de jóvenes y adultos, como parte de la dimensión de éxito mediante el programa ProJoven integrado, que este depende de la Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización y Diversidad y Inclusión. Y también tiene el programa de pedagogía hospitalaria. Con el fin de analizar las intervenciones dadas en el marco de la emergencia sanitaria, se han realizado la reorganización del calendario escolar y la posibilidad de combinar actividades no presenciales con el efecto de cumplir con la carga mínima del trabajo. Yo no sé si esto es tan cierto. ¿Qué podrían aportar ustedes en cuanto a la política pública de su país? ¿Hay algo más que en el Brasil se haya hecho en materia de inclusión? En el caso de Colombia, podríamos decir que en el periodo 2002 al 2018, el Ministerio Nacional de Educación, el MEM, desarrolla sus políticas educativas para la atención a poblaciones vulnerables en el marco de la equidad y la inclusión. Se describen las principales intervenciones nacionales analizadas desde las dimensiones de presencia y participación. Ahí toman mucho como referencia al INDEX, mediante el proyecto de cobertura en atención a la población vulnerable, como Plan Fronteras, atención educativa, a la violencia, niños y niñas jóvenes trabajadores, articulación de la oferta educativa con cajas de compensación. La dimensión de éxito, los proyectos relacionados con la cobertura escolar, como modelo educativo, flexible, jornada escolar complementaria y programas de pedagogía hospitalaria.
En Costa Rica, durante el periodo 2002 al 2018, también se desarrollan políticas que van dirigidas hacia los sectores vulnerables, y a partir del año 2002 se crea el Centro Nacional de Recursos, cuya misión, en el marco de la educación inclusiva, potencia el desarrollo y participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad, mediante la articulación con diversos actores sociales. Durante el periodo 2015-2018 plantea 15 orientaciones estratégicas institucionales destacadas relacionadas con la educación inclusiva, como son la gestión orientada a la calidad, la equidad, el servicio, la eficiencia, la transparencia y la planificación, como compromisos superiores con la comunidad educativa nacional, también la atención a la primera infancia, la lucha contra la exclusión y el abandono escolar, la promoción del centro educativo como espacio de oportunidad en condiciones de equidad, pertinencia y calidad para los y las estudiantes, y también la renovación del sistema de gestión y desarrollo de infraestructura educativa para atender de manera oportuna las demandas particulares en zonas de menor desarrollo. Esto, por ejemplo, le ha dado énfasis en prevenir la violencia, la discriminación, atender a los conflictos en el marco de los derechos humanos, el fortalecimiento integral de la educación indígena, y también la evaluación de calidad que sustente la toma de decisiones para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la implementación de una política institucional integral de equidad y género. ¿Sí? En el caso de Cuba, el sistema educativo está organizado por niveles que comprenden círculos infantiles y de educación preescolar, primaria y secundaria, como área de acceso. Desarrolla la educación de adultos, la educación especial, actividades extracurriculares. En este país muestra el promedio más bajo de alumnos por maestro, siendo el de primaria el 8,9 y de secundaria el 9,0 estudiantes. El presupuesto del Estado siempre ha sido respaldado al sector educativo con un gasto del 12,8% del 2007. La proporción del Producto Nacional Bruto fluctúa alrededor del 8,7%, lo que representa el 0,9% sobre el valor recomendado por la UNESCO. A continuación se describen algunas de las principales intervenciones nacionales analizadas desde las dimensiones de presencia y participación. Como por ejemplo serían los programas Editorial de Libertad, el programa de educación comunitaria, maestros ambulantes, programa Educa a tu Hijo, educación inclusiva, etc. Mientras que en el Ecuador, en el periodo 2000 al 2019, el Ministerio de Educación del Ecuador desarrolla sus políticas educativas para la atención a personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad, en el marco de una educación inclusiva. A continuación se describen algunas de estas dimensiones, tales como el programa Atención Integral en Salud en Contexto Educativo, el programa de administración escolar, el proyecto de intervención en la alimentación escolar, el programa educativo, acompañamiento pedagógico, todo lo que tiene que ver con el currículum para la educación extraordinaria de personas con escolaridad inconclusa, el programa educativo de rezago escolar, el programa educativo Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño, Centros de Adolescentes de Infractores, los CAI, los Modelos Nacional de Gestión Educativa para Adolescentes de Infractores de Ley, y el Programa de Pedagogía Hospitalaria. ¿Sí? En cambio, en El Salvador, durante el periodo 2004-2019, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología desarrolla sus políticas educativas para atención específicamente a poblaciones vulnerables, en el marco de la equidad y la inclusión. A continuación se describen las principales intervenciones nacionales analizadas desde las dimensiones de presencia y participación, como el Programa Presidencial de Dotación de Paquetes Escolares, Programa de Redes Escolares, la Educación Acelerada, el Programa de Alfabetización y el Programa de Personas con Discapacidad, la Alfabetización con Inclusión, Política de Género, Programa de Inversión Lingüística Temprana, Incuna Nahuatl y el Programa de Poder. O sea, como se dan cuenta, y también tienen programa de pedagogía hospitalaria. O sea, como ustedes se dan cuenta, a lo largo de todo el continente, se va repitiendo lo mismo en materia de políticas públicas sobre educación inclusiva, ¿no? Y esto hace que de alguna manera exista un efecto que reproduzca este problema ontológico de los grupos sociales, pero también que nos da a entender, ¿no es verdad?, una fuerte preeminencia, ¿no es verdad?, en reproducir o legitimar las múltiples formas de desigualdades que están presentes en los sistemas educativos, sin
o con escasa imaginación para pensar el espacio pedagógico en clave político y en clave de los múltiples modos de existencia que son los que habitan en nuestro sistema educativo. Bueno, yo voy a dejar hasta acá la presentación porque ya está como completa. Yo les voy a compartir además este texto para que ustedes lo puedan revisar. Obviamente es un texto para ustedes porque hay unas partes que están tomadas de trabajos que van a salir publicados ahora pronto y de otros que ya están publicados. Bueno, muchísimas gracias por participación, atención y Professor Aldo, díganme. deixa eu só complementar que quando você perguntou se tinha mais alguma coisa no Brasil, né? Eu não fiz referência à Lei Brasileira de Inclusão, que ela foi sancionada em 2015, mas entrou em vigor só em 2016, né? E que trata de diferentes aspectos, não só escolares, mas também do mundo do trabalho, do desenho universal, da questão social, cultural, né? É um documento bastante interessante, não sei se você já teve acesso a ele, mas ainda assim voltado apenas para esse público-alvo, né? Das pessoas com deficiência e transtornos. Então, é a LBI, e ela foi criada a partir da Convenção, né, dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, ela virou a Lei Brasileira de Inclusão, que tem peso, né, de punição, de diferentes aspectos, né, como sobretaxar as famílias com contratação privada de um mediador escolar, quando deveria ser obrigação da escola, né? Então, a partir dessa lei, você tem como tem dispositivos legais para enfrentar essas demandas, né? E aí ela é Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Só porque eu não fiz referência a ela. Sí, lo que sucede es que yo lo que encontré más o menos es que en esa ley todavía como que no estaba oficializada, pero entiendo que por lo que usted me dice ya está en vigencia, ¿no? Ela está em vigor, né? Mas assim, o nosso país é muito grande, né? É um país continental, então nem todos os estados estão no mesmo patamar de operacionalização da legislação, né? Então, aqui a gente encontra lugares que colocam em prática com ações muito positivas, proativas, né? Atingindo um público muito maior que precisa desse olhar mais atento, enquanto outros ainda são muito conservadores e não fazem, na prática, muita coisa, né? Então, se você quiser, não tiver acesso, eu posso te enviar a LBI. Sí, yo le agradecería mucho porque una de las cosas que, bueno, la última vez que yo visité, antes de la pandemia, noviembre de 2019, yo fui a Sao Paulo a una actividad y justamente pude pesquisar muchos de esos debates que usted dice a partir de esas contradicciones, ¿no es verdad?, que estaban puestas en el Congreso. Y efectivamente yo lo que veía era una como ceguera en torno a la inclusión. Todavía hay una insistencia en esa ley, por lo menos en mi opinión, de insistir con ciertos atributos de lo especial. Y por otro lado, una poca responsabilidad política desde la escuela, desde el sistema educativo, para responder a ciertos grupos. Por ejemplo, lo que usted decía del mediador, ¿no es verdad? Y todo ese tipo de cosas son parte de esa ceguera y de esa falta de responsabilidad ética que tiene la provisión educativa para asumir estas temáticas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, lo peor que podemos hacer es entender la inclusión como una práctica filantrópica, como decíamos antes, porque ahí reducimos el sentido político y los compromisos sociales que esto lleva, ¿no? La inclusión no es una práctica añadida, sino que es un compromiso ético, pero un compromiso ético del Estado, del país, con sus ciudadanos, ¿no? Y lo que yo no sé si esta cosa debería llamarse inclusión, pero sí lo que hace la inclusión es ir produciendo todos estos cambios de conciencia. Y yo lo que veo es que ahí hay, además de contradicciones y cegueras como está articulada parte de esa ley, es que también falta un cambio mental, porque por eso seguimos justamente, el sistema educativo sigue actuando en esta orgánica, ¿no? Entonces eso me parece muy
muy peligroso, porque cuando uno va a la escuela sigue viendo que la escuela mayoritariamente sigue funcionando de la misma forma, con muy buenas experiencias, pero de la misma forma. Entonces ahí vemos que hay leyes, pero no hay un cambio de conciencia. Por eso estamos aquí reunidos y ustedes tienen el LEPED y están en la universidad muy bien organizados, hablando en torno a todo esto, porque bueno, falta conciencia y porque eso ha hecho que los problemas sigan persistiendo, ¿no? Así que yo le agradezco por todos sus comentarios, sus aportes y no sé si alguien más quisiera aportar algo. Quando o seu texto estiver disponível, por favor, compartilhe lá, que muito me interessa Sí, con gusto, con gusto. Yo le voy a enviar fazer a esses Juliana. estudos aí para ajudar a minha pesquisa. Bueno, yo no sé si alguien más quiere decir algo, falar algo, sino para ya ir, que vamos cerrando este día. Yo, discúlpenme lo fome, lo aburrido, pero yo estaba complicado y decía, ¿cómo explico todo esto? Entonces dije, vamos a poner el texto, cosa que ellos puedan ser más accesible el español, ¿ya? Así que eso. Sim. Alguém mais quer dizer alguma coisa, quer contribuir? É hora de falar com o professor, porque é o último dia de privilégio. Acho que não. Nós vamos encerrar, professor? Bueno, si ustedes tienen algo que necesiten en el futuro, Juliana tiene mi WhatsApp y entonces ahí ustedes a mi correo me solicitan y vamos viendo, ¿ya? Lo que necesiten. Y estoy Eu seguro. gostaria, em nome do LEPED, em nome da universidade, né, da Rural, agradecer, professor, muitíssimo a sua disposição, sua boa vontade em compartilhar com a gente, eu ia falar compartilhar, compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, que tem estudado. Muito obrigada. Peço desculpas que a minha internet estava muito ruim, eu estou na escola e não consegui, né, entrar em tempo para ajudá-lo mais. Mas, muito obrigada. Gracias. De nada, yo les Gracias por agradezco a todo. ustedes. Le agradezco a todos los que hoy día están presentes, a los que se fueron conectando, que después salieron por sus actividades o que la internet los tiró para afuera, pero espero haberles aportado algo. Yo me dedico hace muchos años a hacer teoría, a analizar problemas teóricos ligados a este campo, entonces, porque veo que hay mucho enredo en esto de la inclusión, hay muchas cosas mal entendidas. Entonces, en la medida en que no depuremos eso, todos nuestros esfuerzos no van a resultar en cierta medida, pero necesitamos aproximarnos a esto de una manera más sólida, más profunda, y a veces es necesario adentrarse en esta arena un poco más compleja. Así que yo les agradezco a ustedes, muchísimas gracias, y nada, que pasen una